Bueno, estamos aquí con el economista Jorge Vasconcelos para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? ¿Cómo está usted? Bien. Gracias por estar una vez más aquí. Bueno, muy bien, como hablábamos en el primer bloque, hoy el dólar alcanzó su nivel más alto desde el día previo a las PASO, saliendo del letargo que había tenido desde entonces, y cerrando en torno a los 17 pesos con 70. Bueno, se argumentó, una de las versiones tuvo que ver con un temor, porque por el trascendido de que en el proyecto de reforma tributaria que está analizando el gobierno se habría incluido un impuesto a la renta financiera. ¿Crees que ha sido este el motivo, este saltito que tuvo el dólar en estos días? O sea, el dólar, antes del resultado de las PASO, yo decía que de la suba del dólar, para mí había 2/3 que se explicaban porque el sector externo de la economía argentina se ha deteriorado mucho en poco tiempo. Hay un gran déficit comercial, un gran déficit de cuenta corriente. 2/3 se explicaban por razones de mercado y 1/3 por razones políticas. O sea, para mí la explicación puramente política no era la correcta. Sigo pensando lo mismo, o sea, el sector externo argentino se ha deteriorado, las exportaciones no están creciendo y las importaciones están creciendo al 20-25%, con lo cual hay un motivo por el cual, un motivo de mercado por el cual el dólar no debería volver a los niveles previos al momento en que empezó a subir. El dato, Jorge, de las exportaciones es realmente preocupante, ¿no? En el primer semestre cayeron en términos de cantidades, ¿no? Así es. Hay un tema con las exportaciones del sector agroindustrial, hay retención, o sea, no es que no se van a producir esas exportaciones, pero sí hay un cambio de temporalidad en el momento en que los chacareros venden la cosecha, o sea que esa parte no es preocupante. Pero, digamos, el dólar a 15 pesos no era coherente, no era consistente con esta situación de la economía argentina. Respecto de las idas y venidas de los mercados, los rumores, eso yo creo que de aquí a octubre va a seguir ocurriendo. Si alguno de los candidatos de la provincia de Buenos Aires se aparta de la contienda, eso se puede interpretar mal, en fin, no hay cosas que indiquen que eso vaya a ocurrir, pero los rumores siempre están. Respecto del tema de la renta financiera, me parece difícil que el proyecto incluya una tasación que caiga sobre la tasa de interés y que haga subir la tasa de interés. Me parece que es más probable que el gobierno busque que los ricos paguen más impuestos, que es otra cosa, es distinto. ¿Y por qué esto? ¿Pero por qué podría haberse confundido ese objetivo con un impuesto a la renta financiera? Claro, el punto es el siguiente. Si uno mira el estrato superior en cuanto a ingresos, la mayoría de las personas o familias que están ahí, aparte de los ingresos por dividendos de una empresa o por sus honorarios o por sus actividades de gerente, tienen ingresos financieros. A partir de cierta edad tienen ingresos financieros que son los bonos, que si son argentinos no pagan ningún tipo de impuesto, no pagan ni impuesto a las ganancias, ni impuesto a los bienes personales, etc. Entonces, si uno mira la composición de esa familia, de ingresos, tiene quizás 2/3 de ingresos por honorarios o por dividendos, por los cuales paga el 35% de ganancias, pero si el otro 1/3 son ingresos de bonos, no paga no paga nada. Entonces, lo que paga de impuesto a las ganancias sobre el total de sus ingresos no es 35, es menos. O sea, quizás se puede hacer algún esquema por el cual parte de esos dividendos formen parte de la rendición del impuesto a las ganancias, pero en cabeza de las personas. Pero sinceramente desconozco cuál es el proyecto. Pero con eso estarías de acuerdo, ¿te parecería una buena medida? O sea, yo creo que Argentina hoy tiene un problema muy serio, que es un déficit fiscal de 5 o 6 puntos del PIB, y no puede retirar el apoyo a las familias más pobres, la contención social que se ha armado con distintos planes. El más conocido es la asignación universal por hijo, pero hay muchos más. Y a su vez la reducción del gasto público, digamos, está ocurriendo a un ritmo gradual y es difícil también que eso pueda acelerarse mucho. Así que
Y hay una necesidad muy grande también de reducir la carga tributaria, ¿no? Justamente para darle competitividad a la economía, ¿no? Efectivamente. Entonces, ahí lo que puede caer en la red es ese tipo o patrimonio, digamos, las tierras o los ingresos financieros. O incluso, recuerdo que el ex ministro Prat Gai habló en un momento de subir la alícuota de ganancias. Ese podría ser un mecanismo por el cual se captura parte de esos ingresos que hoy no están grabados. O sea, 35% sobre honorarios o sueldos de gerentes parece razonable, pero con el razonamiento que hacía al principio, a lo mejor ese 35 se transforma en un 25 sobre los ingresos totales y se incluyen los ingresos financieros. Entonces, una forma simple sería decir, bueno, durante una transición de 5 años, hasta que las cuentas fiscales se equilibren en ese segmento con ingresos por arriba, no sé, de 200.000 pesos por mes, paga en vez de 35, 38, que creo que Prat Gai había hablado de eso. Obviamente, digamos, no es una noticia grata ni siquiera es para defenderla demasiado. ¿Por qué? Porque ese segmento de la sociedad paga impuestos altos, pero además no recibe prácticamente nada en educación, en seguridad, en salud y por ende, además, un sacrificio frente a esta situación difícil. Yo creo que la Argentina más rica tiene que salir al rescate de la Argentina más pobre y no con palabras. Pero vos decís, Jorge, para redondear, sería grabar la parte de los honorarios o la parte de los dividendos. ¿Por qué te pregunto esto? Porque yo creo que sería un poco como morderse la cola, ¿no? El perro que se muerde la cola, porque si el gobierno empieza a grabar los dividendos financieros, bueno, los inversores, los ahorristas le van a pedir una tasa más alta, entonces va a terminar pagando más por intereses de la deuda. Lo que cobra por el impuesto lo va a pagar como una tasa de sobreendeudamiento. ¿De qué serviría eso? No, lo que digo es que la forma... un sucedáneo de un impuesto que caiga sobre la tasa de interés es una alícuota mayor para el impuesto a las ganancias, con lo cual, digamos, en la práctica se está cobrando un impuesto a las ganancias por esa parte financiera de ingresos sin que sea la materia imponible, digamos así. O sea, claro. Vamos a ver cómo sale el proyecto, ¿no? Digamos, en ninguno de los casos son noticias agradables, porque repito, digamos, es cierto que la gente rica no paga tanto impuesto, pero es cierto que casi no usa los servicios del Estado porque duplica sus gastos. Además de pagar los impuestos, paga servicios de salud, de educación. Bueno, los impuestos están para distribuir, supuestamente, no para redistribuir. Pero yo creo que si uno sigue atentamente el discurso de los funcionarios del Ministerio de Economía, Duhovne, Galliani, hay un sesgo distributivo en la forma en que plantean la cuestión fiscal. Así que yo creo que hay que prepararse para algo en esa dirección. La otra curiosidad de esto, Jorge, es que el gobierno de alguna manera estaría grabando a sus propios votantes, ¿no? Bueno, de hecho, si uno mira los números fiscales de los primeros 7 meses del año, es clarísimo. O sea, los subsidios a la energía, el monto de subsidios a la energía bajó un 10-15% en términos nominales, o sea que en términos reales un ajuste muy fuerte. Los gastos en partidas sociales subieron un 40% y los gastos en infraestructura subieron un 35%, siempre en términos nominales. O sea, el presupuesto, la ejecución del presupuesto muestra claramente que para una suba del gasto que no es muy diferente a lo que fue la inflación del periodo, 22%, hay dentro de ese gasto público una recomposición muy fuerte de las partidas y eso obviamente el 40% que están subiendo las partidas sociales, para mí es una forma de ayudar a entender por qué no hubo el voto castigo que los opositores pensaban que habría de verse en las PASO. O sea, pese a algunas medidas que fueron duras, no ha habido un voto castigo generalizado. La contención social que se está haciendo, el gasto público social subiendo el 40% contra 2016, me parece parte de la explicación. ¿Y ves, Jorge, margen de negociación del gobierno con los gobernadores por este fondo conurbano bonaerense, ¿no? Y tratar un poco de reordenar este lío que es la distribución de ingresos entre nación y provincias?
Hacer una reforma del esquema Tienen de... 50 segundos para redondear. Hacer una reforma del esquema de coparticipación federal llevaría mucho tiempo. O sea que porque no solo se aprueba en el Congreso Nacional, sino en cada una de las legislaturas provinciales. Por ende, me parece que lo que se viene es una reforma del sistema federal de facto, subiendo algunos impuestos, bajando otros, cambiando partidas, asignándolas de otra forma. Y creo que todo el disparador de todo eso va a ser un fallo de la Corte Suprema diciendo lo obvio, que la provincia de Buenos Aires hoy es una de las provincias más discriminadas de las provincias argentinas, un fenómeno que empezó de la mano de dos candidatos que hoy se presentan y que se van a presentar en octubre en una de las listas opositores. Hay dos candidatos ahí que son los principales responsables. ¿Quién es para cerrar? A ver. Un exgobernador y una expresidenta, que son los principales responsables de la enorme discriminación que viene sufriendo la provincia de Buenos Aires en los últimos 10 años. Muchas gracias, Jorge. Nos vamos entonces con este análisis importante de Jorge Vasconcelos sobre la reforma tributaria que se viene. Un debate que realmente debe involucrar a todos los argentinos. Nos encontramos este próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.